Mesocosmos, tu podcast de historia. Dejó escrito William Faulkner, allá por 1932, en las páginas de la novela Luz de Agosto, que la memoria cree antes de que el conocimiento recuerde. Cree mucho más tiempo que recuerda, mucho más tiempo del que tarda el conocimiento en preguntarse. Con esta cita del Premio Nobel de Literatura norteamericano, despedimos el 8º mes del calendario y además damos comienzo a la 3ª temporada de Mesocosmos Historia. Bienvenidos. Aunque formalmente la nueva temporada comenzará la semana que viene, es para nosotros costumbre empezar a rodar con un programa a modo de preestreno, en el que vamos calentando motores. Esta temporada viene además con algunas novedades que os queremos contar. La primera de ellas es que a partir de la semana que viene, todos los episodios de la primera temporada pasarán a estar disponibles para su escucha y descarga solo para nuestros patrocinadores. La temporada anterior, que fue la segunda, y esta tercera, que es la que comienza, seguirán abiertas para todo el mundo. La pregunta, ¿cómo podéis haceros patrocinadores? En iVoox, dentro de nuestro perfil, justo debajo de nuestro nombre, hay una pestaña de color azul que dice apoyar. Si la pulsáis, desde 1,50 € al mes, podéis formar parte de nuestra comunidad privada donde, además de escuchar los capítulos de temporadas anteriores, también podréis disfrutar de contenido exclusivo de cada episodio. Otros episodios que solo serán para los patrocinadores y además tener acceso a algunos sorteos de libros y otras sorpresas que estamos preparando para este curso. La otra novedad es que estrenamos página web. Desde hoy, mesocosmos.ga subiremos todas las noticias respecto a nuestros podcasts, los enlaces a todos los programas y, lo más importante y a petición popular, podréis encontrar nuestro nuevo merchandising con camisetas, tazas y bolsas de tela para ayudar a que Mesocosmos Historia siga creciendo. Ahora sí, dichas las novedades, solo nos queda hacer las presentaciones para nuestra edición de hoy. Un podcast que se titula Lo que nos trajo septiembre, en el que vamos a hacer un repaso a las efemérides más importantes del 9º mes del calendario gregoriano, al que los romanos tuvieron a bien bautizar como September, el 7º mes, ya que si recordamos en su calendario, el año comenzaba en Martius, lo que es marzo para nosotros. Y esto fue así hasta la reforma e implantación del calendario juliano, introducido por el universalmente conocido Julio César en el año 46 a.C. Septiembre marca el final del verano y el comienzo del otoño con su equinoccio en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur los días empiezan a ser más largos y el sol a calentar más. Es el final del invierno y el comienzo de la primavera. Y hablando del hemisferio sur, es de allí de donde es y desde donde nos habla nuestra invitada de hoy, concretamente desde Argentina. Ella es Solange Villagra Turco, es profesora de Historia y licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades con especialización en Historia Argentina, trabaja en docencia desde hace 10 años dedicándose a la enseñanza en escuelas secundarias en Buenos Aires. También posee un programa de radio llamado La Historia de Todos, junto a su colega también profesor Gustavo Riarte en Radio G FM. Y por supuesto la puede seguir de cerca su trabajo a través de las redes sociales, donde hace un contenido divulgativo sobre historia de alta calidad. La podéis buscar en Instagram, Facebook y YouTube con el nombre de Tip Histórico. Aún así, en la descripción del episodio dejaremos por escrito sus redes. Muy buenas, Solange, estamos encantados de contar contigo en este inicio de temporada. ¿Qué tal estás? Hola José y Alex y a toda la comunidad de Mesocosmos Historia, muchas gracias por hacerme parte de esta maravillosa comunidad de podcast de historia. Y por otro lado, aunque sobran presentaciones, saludamos a Josep Savio, conocido como el historiador de los dos mundos, codirector de Mesocosmos Historia
y parte imprescindible de este podcast. Muy buenas, Joseph, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ha ido el verano? Un placer saludarte, Alex. También a Solange y a toda la audiencia de Mesocosmos Historia. Bien, pues volvemos con las pilas cargadas para empezar una nueva temporada, ya la tercera. Y por supuesto con nuevos temas, nuevos invitados e invitadas y con la ilusión de siempre. Hechas las presentaciones, dichas las novedades, doy paso a este casi mano a mano donde Solange y Joseph nos van a ir desgranando día por día cuáles son y por qué las efemérides más relevantes de este mes de septiembre. De nuevo, bienvenidos. Esto es Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. El 1 de septiembre del año 1939, Alemania invade Polonia, lo que da comienzo a la Segunda Guerra Mundial, la guerra más terrorífica que ha sufrido la humanidad en toda la historia. Allí se enfrentaron las fuerzas del Eje y los aliados, resultando estos últimos los ganadores. Este enfrentamiento bélico, que duró 6 años, ha dejado el saldo de millones y millones de muertos, entre ellos 6 millones de judíos en los campos de concentración. Aunque remarquemos que no fueron únicamente los judíos quienes eran perseguidos por la Gestapo, la fuerza parapolicial nazi, sino también los gitanos, las personas que sufrían algún tipo de discapacidad y también los homosexuales. ¿Cuál fue el rol de mi país, Argentina? Bueno, el 4 de septiembre de ese mismo año el gobierno argentino declaraba la neutralidad. Sin embargo, la neutralidad se transformaría en una política insuficiente. La exigencia de ruptura de relaciones con las potencias del Eje que tenía el gobierno de facto de por aquel entonces crecía entre amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación argentinos. Finalmente, el 27 de marzo de 1945, el presidente de aquel entonces, el general Edelmiro Farrell, declara la guerra a Alemania. Y para cerrar esta efeméride, quiero remarcar que no muchos lo saben, pero durante la Segunda Guerra Mundial, 4.000 argentinos sirvieron en las Fuerzas Armadas británicas, a pesar de que la Argentina era oficialmente un país neutral. Ahora, cuando veáis la película de John Huston, Evasión o Victoria, va a tener sentido ver al futbolista argentino Ardiles jugando un partido con los aliados en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Después de lo que nos ha contado Solange de esos argentinos que lucharon con los aliados. Lo que siempre nos va a costar ver es a Sylvester Stallone de portero. Eso va a ser algo que todavía nos cuesta verlo, ¿eh? Sylvester Stallone de portero. De boxeador, totalmente. No hay ningún problema. Pero de portero de fútbol, no sé. No sé qué pensáis, pero yo no lo veo. Y en la citada película de Evasión o Victoria también aparece Pelé, el mítico futbolista brasileño, ¿no? Que también juega con los aliados, obviamente. Y también hubo combatientes brasileños en la Segunda Guerra Mundial. Pese a que Getúlio Vargas era simpatizante del fascismo italiano. El Estado Novo brasilero está basado en la Italia fascista. Pues, sin embargo, pese a tener esa simpatía, envió soldados brasileños que lucharon dentro de las tropas aliadas. Si queréis saber más sobre la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos varios podcasts sobre la misma. En la primera temporada hicimos algunos podcasts sobre la Segunda Guerra Mundial y también de la primera. Y con el tiempo irán apareciendo más podcasts sobre la Segunda Guerra Mundial, porque habría que hablar mucho del cine de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo esta Evasión o Victoria y otras tantas películas que hay, porque, como sabéis, es una de las guerras que más se ha filmado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Paso ahora al día 2 de septiembre. Es el natalicio del empecinado, que nació en 1775 en España, concretamente en Castrillo de Duero,
Y el empecinado, para quien no lo conozca, habría que empezar diciendo que es un héroe nacional. Yo creo que es uno de los héroes más importantes de la historia contemporánea de España. Lo digo sinceramente. Él es un héroe de guerra en la lucha contra los franceses, contra las tropas napoleónicas. Es un guerrillero. Y luego es un defensor de la Constitución Liberal de 1810, es decir, la Constitución de Cádiz, o también conocida como la Pepa. Esto le va a llevar a enfrentarse al absolutismo de Fernando VII, que ha sido uno de los peores reyes que ha habido en la historia de España. Yo creo que es el peor. Creo que esto es unanimidad, nadie lo defiende, ni la historiografía conservadora, nadie lo defiende a Fernando VII, porque es indefendible. Fue un auténtico fracaso, el rey felón, como le decían, y aparte que hizo unas cosas muy reprochables, como vender la corona a Napoleón. Y cuando vuelva a España, después de la Guerra de Independencia, va a derogar la Constitución de 1810. Y va a ejecutar a muchos liberales, entre ellos a este empecinado, que va a caer pues cuando se produce el trienio liberal, en 1820 a 1823, pues cuando cae por una intervención extranjera, porque el duque de Angulema viene con un ejército llamado de los 100.000 hijos de San Luis, que en verdad eran 40.000, por cierto. Pues tras esa derrota, el empecinado y Riego son ajusticiados. También será ajusticiada Mariana Pineda en Granada, que también era de la causa liberal. Torrijos también, que los fusilan en Málaga, los colorados en Almería, en fin, había diferentes facciones de liberales, podemos decir, no facciones, sino grupúsculos que operaban, en algunos casos de manera coordinada o en otras no, depende, y en definitiva fueron cayendo todos estos grupos. Desgraciadamente para la democracia española, porque su triunfo, el triunfo de estos liberales, del empecinado, de Mariana Pineda, de Torrijos, de los colorados, hubieran sido la manera de democratizar, de alguna manera, de traer un régimen liberal a España, de acabar con tanta oscuridad, en definitiva. Y eso nos ha lastrado hasta hoy en día. O sea, yo creo que al empecinado hay que ponerlo en mayúsculas, ¿no? Y bueno, tengo que deciros que fue inmortalizado por ni más ni menos que por Francisco de Goya. Un 3 de septiembre del año 1189, Ricardo Corazón de León es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Si bien su padre Enrique II no veía con buenos ojos que Ricardo lo sucediera en el trono, ya que era muy íntimo del rey de Francia, enemigo de Inglaterra en aquellos tiempos, su madre Leonor se encargó de que todos los preparativos estuvieran al día para la asunción de su tercer hijo. Fallecido su padre y sus dos hermanos mayores, Ricardo Corazón de León se coronó como el heredero legítimo del trono. Reinó 10 años. Sin embargo, la mayor parte de su reinado lo pasó guerreando en diferentes campañas. La más destacada, la Tercera Cruzada contra el sultán Saladino, rey del Imperio Turco Otomano. Sultán que hasta ese momento tenía la fama de ser invencible. Bueno, finalmente Ricardo Corazón de León dejó en evidencia que Saladino era tan mortal como cualquier otro. Y de la Inglaterra medieval nos vamos a Chile un 4 de septiembre de 1970. Ese día, en Chile, Salvador Allende gana las elecciones presidenciales. Su gobierno estaba compuesto por una coalición de izquierdas, conocida como la Unidad Popular, lo que había socialistas, había comunistas, guevaristas, y emprenden un camino conocido como la vía chilena al socialismo, respetando la democracia.
Esta vía chilena al socialismo, también conocida como la revolución de la empanada y el vino tinto, chocaba frontalmente con la potente élite del país andino y también de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Allende fue presidente de Chile durante 1000 días y el 11 de septiembre de 1973 fue derrocado en un golpe de Estado promovido por algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Chile, y es conocido, recordado Allende porque combatió enérgicamente por mantener la democracia en Chile, y es célebre su foto de esa mañana del 11 de septiembre en La Moneda, con su guardaespaldas y él con el casco y el fusil AK-47 que precisamente le había regalado Fidel Castro. Finalmente, pese a la resistencia que hubo en La Moneda, que fue de varias horas, estamos hablando de unas 7 horas de resistencia, y bombardeos incluso, pues finalmente Allende se suicidó, según la versión oficial de su médico personal. Un 5 de septiembre del año 1977, Estados Unidos lanza la sonda espacial Voyager I, la cual se convierte en el artefacto construido por la especie humana que más lejos había llegado hasta ese momento. No nos olvidemos que estábamos en pleno contexto de la Guerra Fría, y la carrera espacial era una preocupación clave para los soviéticos y norteamericanos, en medio de este conflicto ideológico entre el bloque comunista soviético y el bloque capitalista norteamericano. Cuando en el año 1957, recordemos, los soviéticos lanzan el primer satélite de fabricación propia con éxito, el satélite Sputnik, los norteamericanos no se quisieron quedar atrás. Comenzaron a trabajar día y noche para averiguar de qué manera podían ganarle a su rival en este contexto de Guerra Fría. Ahora hablamos de otro viaje que tuvo lugar el 6 de septiembre de 1620. Ese día zarpa del puerto de Plymouth, Inglaterra, el Mayflower, un barco que transportaba a los conocidos por la historiografía como los padres peregrinos. Son puritanos, es una línea radical del calvinismo, que huían de las persecuciones del rey de Inglaterra, Jacobo I. Estos viajaban a Jamestown, en Virginia, y finalmente arribaron a Massachusetts, donde fundaron la colonia Plymouth. Esto va a ser uno de los embriones de los futuros Estados Unidos de Norteamérica. Y de aquí viene la historia de John Smith y Pocahontas, ¿no? Un 7 de septiembre nace en Inglaterra la futura Isabel I Tudor, la quinta y última reina de esta dinastía. Ella era conocida en aquellos tiempos, y actualmente también, como la reina virgen, ante su negativa a contraer matrimonio. Según decían en aquella época, las malas lenguas, como decimos aquí en Argentina, mi país, se negaba a tener un esposo por sus inclinaciones homosexuales. Prefería la compañía femenina, decían algunos. Aunque muchos historiadores afirman que simplemente no se casó porque no encontró un hombre a su altura. Era una mujer de mucho carácter. No nos olvidemos que Isabel I de Tudor fue hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Enrique VIII fue conocido como el famoso rey que cortó relaciones diplomáticas, políticas y religiosas con el Vaticano ante la negativa de la Iglesia de concederle el divorcio de su primera esposa, para luego casarse justamente con la madre de Isabel, Ana Bolena, quien finalmente, cuando su hijita tenía tan solo 2 años de vida, el propio esposo la manda asesinar. Nos vamos a Rusia un 8 de septiembre de 1941. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, comienza el sitio alemán de la ciudad rusa de Leningrado, que es la actual San Petersburgo. Este asedio va a durar 900 días. Y esta acción bélica le va a costar la vida a más de 1 millón de personas. Va a ser el asedio más largo de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de tanta destrucción,
hay, por así decirlo, una increíble sinfonía sobre Leningrado del compositor ruso Shostakovich. En concreto es la sinfonía número 7 que narra este asedio alemán, y ciertamente os invito a que la escuchéis porque vale la pena sentir de alguna forma aquellos sucesos tan trágicos y cómo la música ha podido reflejar de alguna manera, con muchas comillas, aquel asedio de... Un 9 de septiembre nace en el Imperio Ruso el famoso escritor León Tolstoy, autor de novelas famosas y muy emblemáticas como Ana Karenina o Guerra y la Paz. León Tolstoy es considerado como uno de los grandes escritores de la literatura universal y está encuadrado dentro del realismo ruso. Recibió múltiples nominaciones para el Premio Nobel de Literatura todos los años, desde el año 1902 hasta el año 1906 inclusive, aunque jamás se lo dieron. Vaya a saber por qué, quizás por ser ruso, no lo sabremos nunca. No nos olvidemos que también recibió 3 nominaciones para el Premio Nobel de la Paz en el año 1901, 1902 y 1910. El hecho de que nunca ganó es una controversia del Premio Nobel. El 10 de septiembre de 1990 comienza a emitirse en los Estados Unidos la serie El Príncipe de Bel-Air. Estaba protagonizada por Will Smith. Esta serie tuvo 148 capítulos durante sus 6 temporadas. La serie mostraba con mucha ironía y gran carga social la vida de un joven pobre afroamericano que vivía en Filadelfia y que por diversas circunstancias va a ser enviado al exclusivo barrio de Bel-Air, en la ciudad de Los Ángeles, donde vivían sus tíos y sus primos, ¿no? Su tía Vivian, su tío Phil, por supuesto sus primos Carlton, Hillary y Ashley, ¿no? Además estaba el mayordomo, Jeffrey, que siempre se refería a Will Smith como el señorito William. La serie fue todo un éxito a nivel mundial. En España fue muy seguida esta serie y fue el gran escaparate de Will Smith. También fue el gran escaparate de Tom Jones. Tom Jones, el cantante de Gales, que en aquel tiempo pues no pasaba por su mejor momento musical, y al aparecer hizo un cameo que aparecía como de ángel de la guarda de Carlton cuando sonaba de fondo la canción de It's Not Unusual, y este pequeño cameo pues relanzó la carrera de Tom Jones. Incluso luego siguió sacando discos. Así que Tom Jones le debe una buena a Will Smith. Y bueno, era una serie, pues eso, era cómica, pero también había capítulos que tenían pues carga social, ¿no? Por ejemplo, el episodio cuando detienen a Will y a Carlton porque van conduciendo un coche por un barrio de gente blanca y la policía pues los confunde con 2 ladrones, ¿no? Y los meten los llevan a la comisaría y, en fin, no los quieren soltar. Incluso va el tío Phil y no le hacen caso hasta que aparece el dueño del coche, que es un amigo del tío Phil, que es un blanco, y es el que dice que el coche se lo había prestado ellos a los 2, ¿no? En fin, ese capítulo la verdad que es bastante llamativo. Ese episodio. Luego hay otros más cómicos, ¿no? Cuando juegan al billar y el tío Phil se hace, digamos que el novato, sabía jugar perfectamente al billar y cómo recupera el coche, ¿no? Con Jeffrey, sácame a Lucille, ¿no? Era la famosa frase, ¿no? Que decía. También estaba por ahí el Jazz, que estaba enamorado de Hillary, y Jazz siempre salía volando por la mansión, ¿no? Era una serie, la verdad que
muy, ¿cómo podría decir? Muy fresca, ¿no? O sea, pese a que tuvo 6 temporadas, se hacía muy amena, ¿no? Muy divertida y con muchos guiños musicales. Y la verdad que dio pena cuando acabó, sinceramente. El último episodio pues, fue un poco triste, la verdad. Todo se ha dicho. Y bueno, seguro que recordáis algún episodio o algún momento de Will Smith, de Carlton, de Hillary, de Ashley, o del tío Phil, en fin. Tantos momentos que dejó la serie, ¿no? Mesocosmos, tu podcast de historia. Antes de que sigáis, quiero que me disculpéis un momento, porque se me ha ocurrido, Joseph y Solange, que quizás el día 11 de septiembre, que es el siguiente que toca, es un día de especial importancia y relevancia en el mundo actual donde vivimos, por lo que se me ha ocurrido que lo podemos grabar aparte y subirlo para que solo lo puedan escuchar nuestros patrocinadores a modo de agradecimiento. ¿Os parece? ¿Sí? Pues entonces pasamos directamente al día 12. Seguimos con las efemérides y nos vamos al 12 de septiembre de 1229, es decir, ha pasado ya algún tiempito. En el contexto de la conquista de la isla de Mallorca, tiene lugar la batalla de Portopí, entre las tropas de Jaime I de Aragón, también conocido como Jaime I el Conquistador, y las tropas almohades de Abu Yaya. La batalla fue importante porque las tropas aragonesas pudieron controlar la sierra de Naburguesa y avanzaron hacia Madina Mallorca, es decir, Palma de Mallorca. Esto dio, por tanto, un impulso a esa conquista de Mallorca por parte del citado rey Jaime I, que debe ser uno de los reyes más destacados y conocidos dentro del mundo medieval hispano. Un 13 de septiembre del año 1501, Miguel Ángel Buonarroti comienza los trabajos de su célebre escultura del David, hoy conservada en la Academia de Florencia, Italia. Esta escultura la finalizó en el año 1504, lo que le llevó 3 años. El David es una escultura de mármol blanco, de 5,17 metros de altura y que pesa más de 5.500 kilogramos. Lo realizó por encargo de la Ópera del Duomo de la Catedral de Santa María del Fiore de Florencia. La escultura representa al rey David, bíblico en el momento previo a enfrentarse a Goliat, que fue acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Medici, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. El David es una de las obras maestras del Renacimiento, según la mayoría de los historiadores, y es una de las esculturas más famosas e icónicas a nivel mundial. Actualmente se encuentra expuesta en la galería de la Academia de Florencia, aunque, esto no todos lo saben, hasta 1873 estuvo ubicada en la Plaza de la Señoría de la capital toscana. Desde entonces, en su lugar se erige una copia realizada también en mármol blanco. De Florencia nos vamos a Londres, pues el 14 de septiembre de 1983 nació en la capital inglesa, la cantante Amy Winehouse, la cual publicó 2 álbumes de estudio, como Frank en 2003 y Black to Black en 2006. Realizó otros destacados trabajos y fue premiada con varios Grammys. Amy Winehouse tenía una gran voz y una gran proyección, pero las malas compañías, el alcohol y las drogas acabaron con su vida cuando apenas tenía 27 años. Esto ocurrió en el verano de 2011, en el verano de 2011. Entraba, por tanto, Amy Winehouse en ese selecto club de los 27 junto a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison o Kurt Cobain.
La verdad que me llamó la atención la muerte de Anne Winehouse porque teníamos la misma edad. Aparte de que musicalmente también la había seguido y me parecía una grandísima artista, y fue una pena su muerte, todo se ha dicho. Como dije en el episodio de Cleopatra, de la segunda temporada, me imagino más a la última reina de Egipto como Amy Winehouse que como Elizabeth Taylor. La efeméride del 15 de septiembre hace alusión al año 1890 y nació una escritora, también inglesa como Amy Winehouse. Solange nos va a decir quién es esta escritora. El 15 de septiembre del año 1890 nacía la creadora del detective más famoso de la historia, Hércules Poirot. Asesinato en el Expreso de Oriente fueron sus obras más emblemáticas. Estoy hablando de nada más ni nada menos que de Agatha Christie. Agatha Christie fue convertida en una de las escritoras más leídas del mundo y sus continuos viajes y su boda con el arqueólogo Max Mallowan convirtieron su vida en una digna historia de aventuras. En una época donde las mujeres tenían la puerta del trabajo cerrada, donde las mujeres aún se volcaban a trabajos domésticos y de crianza, Agatha Christie, su seudónimo por supuesto, supo abrirse camino entre un mundo lleno de hombres y de machismo. Una de sus frases más reconocidas y a la que personalmente más gracia le encuentro y también razón es la que dice: los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. ¿Cuánta razón tenía esta mujer, no es cierto? ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50 € al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Y ahora nos vamos a México, un 16 de septiembre de 1810. En la ciudad de Guanajuato, en el Virreinato de la Nueva España, actual México, como decía, se produce un levantamiento conocido como el Grito de Dolores, que está liderado por el cura Hidalgo. Por lo tanto, se inicia un largo proceso de independencia, el cual va a culminar en 1821, es decir, hace ahora 200 años. España va a reconocer la independencia de México. ¿En qué año creéis que lo va a hacer? ¿En el 1821? No. Lo va a hacer en 1836. La siguiente efeméride tuvo lugar en España un 17 de septiembre de 1868. Ese día comienza en Cádiz la Revolución Gloriosa, que estaba dirigida por el general Prim y por Topete. Iban al grito de «Los Borbones jamás, jamás», y derrocaron a la reina Isabel II, la cual huyó a París. Por lo tanto, esto va a dar lugar al Sexenio Democrático, donde en un primer momento se instaura la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya, que era un príncipe italiano que se había propuesto como rey de España. El reinado de Amadeo de Saboya no fue fácil porque nada más comenzar asesinaron a Prim, que era el principal valedor de Amadeo de Saboya, y tanto la nobleza como los grupos de poder, incluso hasta el pueblo, no querían a Amadeo de Saboya, incluso se reían de él y le decían despectivamente Macarronini I.
El rey, por lo tanto, abandonó el país, renunció. El que abandonó fue Alfonso XIII. Este renunció. Y entonces se proclamó la Primera República. En 1873, el 11 de febrero de 1873, se proclama la Primera República, la cual cayó en poco tiempo, en 11 meses cayó esa Primera República y se vuelve a restaurar a los Borbones. Vuelven, pero en la figura de Alfonso XII. Y ahora nos vamos con uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Un 18 de septiembre de 1970 fallece en Londres Jimi Hendrix. Entraba en ese club de los 27 recientemente citado por Amy Winehouse. Artistas con una vida fugaz y muy exitosa, junto con excesos, drogas, alcohol, en fin. Todo tipo de desenfreno que los llevaría a la tumba. Sin embargo, su legado musical es incuestionable y todas estas personas que forman parte del Club de los 27 pues siguen vivos en el imaginario colectivo de los amantes de la buena música. Yo personalmente me quedo con la canción de Along the Watchtower de Jimi Hendrix y os invito a que la escuchéis y la disfrutéis. La siguiente efeméride hace alusión al mítico Walt Disney. ¿Por qué? Porque el 19 de septiembre, pero del año 1928, en Estados Unidos, Walt Disney presenta la primera película sonora de animación y su protagonista será nada más ni nada menos que, claro, el famoso Mickey Mouse, el ratón más famoso de todo el mundo. El cortometraje estaba protagonizado por supuesto, este mítico personaje y se le llamó Steamboat Willie. Sin duda, Walt Disney creó los antecedentes de lo que sería luego una de las productoras y creadoras de ficción para niños y no tan niños del mundo entero. El ratón Mickey y sus amigos son personajes emblemáticos de la niñez que podemos encontrar en todos los rincones del mundo. Justamente, esto se debe al avance imperialista de la potencia norteamericana a nivel cultural e ideológico. Seguimos con el cine. 20 de septiembre de 1946 se inaugura en la Costa Azul de Francia el Festival de Cannes, el cual se ha convertido con el tiempo en uno de los festivales más importantes del mundo del cine. Su máximo galardón es la Palma de Oro, la cual la ganó hace 60 años el director español Luis Buñuel, a quien le dedicamos un podcast a finales de la segunda temporada, podcast titulado Universo Buñuel, con el profesor Manuel Jesús Manrique. Os invito a que escuchéis ese podcast de Universo Buñuel porque es interesante para conocer el cine, la historia del cine, ya no solo en España, sino mundial, porque Buñuel tuvo un impacto a nivel mundial, y también para conocer parte de la historia contemporánea de México. Así que si no lo habéis escuchado, os invito a ello porque era un personaje muy interesante Buñuel. Un 21 de septiembre, pero del año 1792, ocurrió algo muy particular en Francia y también muy importante, ya que se proclama la Primera República. Tras el asalto a las Tullerías por parte del pueblo de París, y con un desprestigio total de la familia real, que había intentado huir de Francia disfrazados, la Asamblea Legislativa proclama, como les dije anteriormente, la Primera República Francesa. A partir de ese momento se empiezan a contar los años desde ese día, siendo por tanto el año 1792 el año 1 de la Revolución. Comenzó oficialmente el día en que los diputados de la Convención Nacional aprobaron la abolición de la monarquía, confirmando así la destitución absoluta del rey Luis XVI
quien había sido suspendido en el transcurso de la jornada del 10 de agosto de 1792. Duró un total de 12 años esta república hasta el establecimiento del primer imperio francés por parte de nada más ni nada menos que de Napoleón Bonaparte en mayo de 1804. Y de Francia nos vamos a Suiza, un 22 de septiembre de 1499. Por el Tratado de Basilea, Suiza es estado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio, entre otros territorios, estaba formado por lo que hoy es Alemania. Y de hecho Alemania era el territorio más importante del Sacro Imperio. Por aquel tiempo, el emperador del Sacro Imperio era Maximiliano I, es decir, el abuelo de Carlos V. Carlos V de Alemania o I de España. Y Suiza por aquel momento era muy diferente a lo que hoy conocemos. Era un territorio que era bastante pobre. De hecho, una parte importante de los varones se ofrecían como mercenarios en las guerras que había en Europa y habían participado, por ejemplo, en las guerras de la conquista de Granada en 1492, o eran parte de la guardia personal del Papa de Roma, que todavía, por cierto, lo siguen siendo, la guardia suiza, ¿no? Y que van vestidos con ese uniforme que, por cierto, realizó el antes citado Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Así que era un país de mercenarios, prácticamente, y había muy pocas posibilidades de prosperar en aquel país que hoy día, curiosamente, es de los más ricos de Europa y prácticamente del mundo, ¿no? Un 23 de septiembre, pero del año 1947, algo muy importante sucedió en Argentina, mi país, ya que el Congreso promulgó la ley del sufragio femenino. Así es como escuchaste. A partir de la reforma constitucional se introduce el derecho de las mujeres a votar. Finalmente esto se hace unos años más tarde en las elecciones necesarias. Esta ley de voto femenino fue durante la presidencia de nada más ni nada menos Juan Domingo Perón, y este proyecto de ley fue presentado por su propia esposa y primera dama, la icónica Eva Duarte de Perón. Aunque ojo, no debemos creer que ella fue la única responsable de tal logro. Años antes de que Evita entrara en escena política y social, mujeres de la talla de Alicia Moro de Justo y Julieta Lanteri luchaban a viva voz por este deseo, que gracias a las conquistas sociales del peronismo se terminó convirtiendo en un derecho del que gozamos todas las mujeres argentinas hasta el día de hoy. Pasamos al 24 de septiembre de 1973, ese día Guinea-Bissau se independiza de Portugal. En esos años 70, Portugal va a estar inmersa en diversas guerras coloniales que van a poner fin a la casi totalidad de su imperio colonial portugués. Tenemos un podcast muy interesante sobre estos procesos de independencia. Más bien, bueno, no sobre los procesos de independencia, sino sobre la revolución de los claveles que se produce en mitad de esos procesos de independencia y también se mencionan estas independencias, y sería interesante para saber qué es lo que estaba pasando en aquel imperio portugués en aquella década de los 70. Capitanes de Abril se llama el episodio, y seguro que os va a gustar, vamos, porque Portugal es ese vecino gran desconocido, ese gran olvidado. No entiendo el motivo, pero bueno, habrá que buscarle solución y tender lazos con nuestros vecinos lusos. Ahí lo dejo. Un 25 de septiembre tuvo lugar la batalla del Puente Stamford, en el año 1066 de la era cristiana. La batalla del Puente Stamford sucedió en Inglaterra y es considerada generalmente como el final de la era vikinga. Fue después de que el ejército invasor vikingo procedente de Noruega y comandado por el rey Harald III venciera al ejército de los condes del norte Edwin de Mercia y Morcar de Northumbria en la batalla de Fulford, 2 millas al sur de York, y unas semanas antes de la batalla de Hastings
que inició la invasión normanda. Se produjo un feroz combate donde Harald murió por un flechazo en la garganta. ¡Qué terrible! ¡Qué doloroso! Un soldado le preguntó si estaba mal herido y el rey vikingo respondió: es solo una pequeña flecha, pero está cumpliendo su trabajo. Y esas fueron sus últimas palabras, antes de caer muerto al piso. Esta batalla marcó el fin de las grandes invasiones vikingas, aunque aún hubo otra protagonizada por el rey de Dinamarca, Svein Stringson, en el año 1075. La acción de Harald III no puede considerarse en rigor un intento de invasión, sino de al menos acceder al trono al que creía tener derecho. Las consecuencias de esta batalla fueron una mayor estabilidad en Europa, pero también produjo un importante desgaste en las tropas sajonas, ya que después de esta batalla, Guillermo el Bastardo invadió Inglaterra, pasando a ser llamado Guillermo el Conquistador. En la actualidad, en el pueblo de Stamford Bridge, se eleva un monumento conmemorativo a esta batalla. Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. El incidente del equinoccio de otoño tuvo lugar un 26 de septiembre de 1983, y ese día el mundo estuvo muy cerca de la destrucción, de una guerra nuclear, pues a la Unión Soviética le llegó una alerta de que Estados Unidos le estaba lanzando 2 misiles nucleares, ni más ni menos. Y fue Stanislav Petrov, una persona al que le debemos muchísimo, todos los que estamos aquí, pues fue el militar soviético que paró esa falsa alarma provocada por un fallo informático. Así que estuvimos a punto de irnos todos al traste. Esto me recuerda a 2 películas. A Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. Y también me recuerda a una película de juegos de guerra que tiene bastante similitud con el suceso, pero no está inspirada en el equinoccio de otoño, ya que la película se rodó antes, que es lo más curioso. Matthew Broderick es el protagonista y es un adolescente que, con una computadora muy avanzada, está como jugando a una guerra mundial. Eso es lo que él piensa, y lo que ha hecho es activar un ataque nuclear, ¿no? O sea, es decir, a veces la realidad supera la ficción, en definitiva. Un 27 de septiembre, pero del año 1822, sucedió algo muy curioso y muy importante en la historia universal. Me refiero a que Champollion anuncia que ha traducido finalmente la piedra Rosetta. No era de color rosa, como te estás imaginando, era de color negro. Pero era muy importante esta pieza, te voy a pasar a contar por qué. Resultó ser un elemento clave para descifrar los enigmáticos jeroglíficos egipcios. La piedra Rosetta fue hallada de casualidad en el norte de Egipto por parte de un destacamento militar francés el 15 de julio de 1799. Cuando Napoleón Bonaparte, que acompañó a sus tropas hasta Egipto, llegó a las pirámides, proclamó: siglos de historia nos están admirando. Y en ese momento encontraron la piedra Rosetta, la cual tiene inscripciones en idioma egipcio, demótico y griego antiguo. Y fue finalmente traducida por este joven Champollion, inaugurando así un periodo de egiptomanía nunca antes visto. Y así salieron a la luz muchas características, secretos y aspectos claves de esta asombrosa civilización antigua. Un 28 de septiembre de 1871, ¿qué pasó en Brasil? Se vota la ley del vientre libre, lo que significa que se prohíbe la esclavitud infantil aunque los padres sean esclavos. Y finalmente, la esclavitud va a ser prohibida en Brasil el 13 de mayo de 1888 con la Ley Áurea. Y ahora nos vamos muy lejos en el tiempo,
Pues en el año 480 a.C., es decir, hace ya más de 2500 años, un 29 de septiembre, tiene lugar la batalla de Salamina, en el contexto de las guerras médicas. Seguramente sea una de las batallas navales más importantes de la historia universal, pues en ella la Liga de Corinto venció a la armada persa. La batalla fue justo después de las Termópilas y fue muy importante porque dio mucha moral al ejército griego, o mejor dicho, al ejército de la Liga de Corinto, que infligió una durísima derrota a la armada persa. Aunque la guerra va a continuar un tiempo después, nos vamos a encontrar batallas como Platea o Mícala. Y la pregunta que os lanzo es, ¿quién ganó las guerras médicas? ¿Lo sabéis? Bueno, pues si no lo sabéis, os lo contamos en un episodio de la temporada anterior, el cual titulamos Más allá de las Termópilas. El 30 de septiembre del año 2020, es decir, estamos en el primer aniversario, fallece Quino, el autor de Mafalda, humorista y caricaturista mendocino, nacido en la provincia argentina de Mendoza en el año 1932. Finalmente falleció el 30 de septiembre del año pasado, a sus 88 años. Casualmente, o tal vez no tanto, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de su historieta más icónica, Mafalda. Quino supo retratar como nadie la realidad que rodeaba a la Argentina y el mundo durante sus 88 años de vida. Con humor e ironía, hizo reír y emocionar a 3 generaciones de argentinos y argentinas. Sus publicaciones semanales en la revista Vida de Clarín, por ejemplo, eran esperadas por toda la familia cada domingo. Mafalda, su personaje más famoso, era esa niña de cabellos oscuros que jamás crecía, pero de todos modos tenía una manera muy curiosa y adulta de ver el mundo. Este personaje tan famoso de Quino, que protestaba por tomar sopa, aclamaba por la paz mundial y se preocupaba por la pobreza que comenzaba a verse por esos años en la Argentina, será uno de los grandes legados de este gran caricaturista argentino. Mafalda es un personaje intemporal, que nunca crecía, como los Simpsons. Y tiene una explicación, y es que Quino no la quiso hacer crecer, porque si hubiera llegado a la edad adulta, con la forma de pensar que tenía Mafalda, hubiera sido una detenida desaparecida en aquella oscura Argentina, con aquella dictadura de la Junta Militar, con Videla y compañía, ¿no? Si vais a Buenos Aires, en la calle Chile, en el barrio de San Telmo, la encontráis una figura de Mafalda sentada en un banco. Bueno, Mafalda está muy presente en muchos murales, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, en mi barrio pues había una imagen de Mafalda. De hecho, yo pensaba que Mafalda era española. Luego ya descubrí que Mafalda era argentina, aunque Mafalda en verdad es ciudadana del mundo, realmente. En verdad no tiene nacionalidad, porque las cosas que decía o que dice nos afectan a todos realmente. Esa ironía mordaz, ¿no?, que tenía Mafalda. Y bueno, también está por ahí esa canción de Joaquín Sabina, ¿no?, de Dieguitos y Mafaldas, ¿no? Está muy presente Mafalda. Y tiene que estar presente Mafalda. Llega el final de nuestro programa de hoy, no sin antes felicitar a Solange y a Joseph por esta clase magistral de historia que nos acaban de impartir. Solange, ha sido un placer contar contigo hoy, por habernos acercado más a la historia y en concreto a la historia de Argentina, y por supuesto seguiremos pendientes de tu trabajo y estoy seguro que volveremos a invitarte a participar en Mesocosmos Historia. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Mesocosmos sobre historia universal y también un poco de historia argentina, con este humilde aporte desde estas latitudes del mundo. Un abrazo y hasta la próxima. Joseph, un placer como siempre escucharte y nos emplazamos a la semana que viene
donde emitiremos el programa que abre oficialmente la tercera temporada. Un saludo, compañero. Bueno, Alex, llegó la hora, como decía esa mítica canción del grupo Módulos. Y quedamos emplazados para el próximo podcast, que será el estreno oficial de la tercera temporada. Así que estamos deseando de poder emitir ese episodio. Y os esperamos a toda la audiencia de Mesocosmos y vamos a ir anunciando de qué va a tratar ese episodio que abre oficialmente la tercera temporada y seguramente no os va a dejar indiferentes el título, ya os lo garantizo. El título no deja indiferente a nadie. Eso garantizado, ya lo veréis. Bueno, abrazos para Alex, Solange y a toda la audiencia y mención especial para los amigos y amigas de la Argentina. Gracias de nuevo a todos por la escucha, por el apoyo y por vuestras palabras. Si os ha gustado el programa, no olvidéis dejar un like o un comentario, ya que es un pequeño gesto para vosotros, pero que para nosotros es de gran ayuda. Como ha dicho Joseph, volvemos la semana que viene con un capítulo que seguro no deja indiferente a nadie, y en las redes sociales os iremos informando. Hoy nos despedimos con una reflexión del gran historiador británico Eric Hobsbawm, que en su obra Historia del siglo XX dijo: en su mayor parte, los jóvenes hombres y mujeres de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia que la que han tenido nunca, en estos arios finales del segundo milenio. Pero por esa misma razón, deben ser algo más que simples cronistas, recordadores y compiladores, aunque esta sea también una función necesaria de los historiadores.